En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Padre, porque me has dado la posibilidad de estar hoy aquí. Te doy gracias, Jesús, por la sanación y la liberación que me regalarás en este día. Te doy gracias, Espíritu Santo, por abrir mi entendimiento a aquello que tienes que decirme. Querido Jesús, creo que el amor siempre vence. Creo que por tus llagas hemos sido sanados. Creo que en este momento tu sangre preciosa me cubre y me protege de todo mal. Me comprometo, con ayuda de tu gracia, a amarte siempre. Me comprometo, con ayuda de tu gracia, a darte lo mejor de mí. Me comprometo, con ayuda de tu gracia, a esforzarme cada día hasta poder decir, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Virgen María, cubre con tu manto maternal este encuentro en el que nos reunimos para honrar y glorificar al Señor en el nombre de tu Hijo Jesús. Arcángel San Miguel, intercede por nosotros y aparta todo espíritu del mal. Ángel de la guarda, bajo tus alas protégeme y guíame por la recta vía. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Escucha esta oración que con humildad te ofrecemos. Hágase siempre tu santa voluntad en nuestras vidas. Amén, amén, amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy candente, está a la orden del día, hay muchas personas que van a esta terapia alternativa que se llama constelaciones familiares. Las constelaciones familiares a día de hoy, junto con el Reiki y con el yoga, si la consideramos terapia alternativa, que no es así, pero bueno, la vamos a meter dentro del fenómeno nueva era, son de las terapias que más adeptos tienen. Lo primero que quiero aclarar es que cuando una persona va a las terapias alternativas, sea las constelaciones familiares, sea el Reiki, sea incluso la magia o el esoterismo, va porque hay un dolor muy grande en el corazón. Un dolor que seguramente a través de la psicología y de la psiquiatría, de los fármacos, no se ha podido dar una respuesta o una solución. También, quizás, esa persona no encontró respuesta en la Iglesia Católica, porque hay muchas personas que, siendo católicas, van a las terapias alternativas o caen en las terapias alternativas porque realmente esa necesidad interna no ha sido de alguna manera bien respondida dentro de la Iglesia. O bien por desconocimiento de todo lo que la Iglesia Católica puede dar, que normalmente sucede. La mayoría de las personas católicas no ha leído el catecismo, o si lo ha leído o ha tenido cierta noción, es desde su comunión. O sea, hay pocas personas que siguen formándose en todo lo que la Iglesia Católica puede dar. Por otro lado, puede ser la gran contaminación que incluso dentro de la Iglesia nos encontramos. Ya lo denuncia el documento para el diálogo interreligioso que se llama Jesús portador agua de vida, que nos habla de los riesgos con los que nos encontramos dentro de la Iglesia porque dentro ya están las terapias alternativas y habla que hay que tomar hay que responder eficazmente a esta problemática que nos estamos encontrando. Y para eso nace el movimiento Creo, para dar respuesta a todas estas condiciones anteriores. Personas que no han sabido encontrar un acompañamiento, personas que realmente ni siquiera conocen lo que la Iglesia les puede dar, incluso siendo católicos. Entonces hoy vamos a profundizar desde un punto de vista, primero, de mi experiencia dentro de las constelaciones familiares, segundo, más analítico sobre en qué consisten las constelaciones familiares y tercero, la repercusión que puede tener en la vida de una persona practicar o haber practicado o constelaciones familiares. Entonces, para empezar, me gustaría leer un texto que proviene de las líneas guía de la Asociación Internacional de Exorcistas. Es un documento privado, con lo cual no os lo podemos pasar, es una cosa interna,
que a Dios gracias pues se nos permite a nosotros tener, pero me parecía importante empezar con esto para llegar al punto del riesgo que tienen estas corrientes neopaganas. Y una cosa os quiero decir, y esto tiene que quedar muy claro, el riesgo de sufrir un influjo maléfico a causa de alguna terapia alternativa, primero, que hayas realizado una terapia alternativa no quiere decir que automáticamente ya vayas a tener un influjo maléfico. Segundo, que vayas a tener ese influjo maléfico no depende de si tú seas católico o no. No, es que como yo no soy católico, a mí eso no me afecta. Cuidado. O no, como yo soy católico, estoy en gracia de Dios, a mí esto no me afecta. Cuidado también. ¿Qué es lo que vamos a leer? Bueno, pues es un pequeño extracto del prólogo escrito por Monseñor Comastri y es muy interesante lo que dice. Una vez comprobada la realidad de una acción diabólica extraordinaria, y aquí ya coto yo posesión, vejación, obsesión diabólica, después se le pide al exorcista que sepa acompañar a los atribulados por el maligno en un camino de fe que, si bien tiene como objetivo propio la liberación de la presencia y del influjo demoníaco, no puede prescindir de la necesaria conversión. Esto es súper importante. Las personas llegan al movimiento, es que me encuentro mal, es que dame una oración o voy a hacer una oración de liberación o voy a... ¿no? Y entonces esa ansia por querer liberarte ya te lleva, uno, a practicar mal la fe católica, dos, a buscar respuestas quizás fuera de la iglesia. Entonces, cuidado con esto, que para liberarte de una acción extraordinaria del maligno, lo que se necesita es la conversión. Y no nos damos cuenta de esto. Luego por aquí sigue. Como nos enseña la doctrina espiritual, el misterio del mal puede, pues, irrumpir en nuestra vida, ya sea por nuestra negligencia e infidelidad o por una especial permisión divina, queriendo Dios mismo llevar a cabo ese proceso de purificación que Él pide a cada uno y que especialmente en aquellos que buscan parecerse al Hijo con todas sus fuerzas, puede asumir aspectos particularmente fuertes. Entonces, qué bonito es tomar conciencia que a veces lo que nos pasa también es para purificarnos, que a la larga también es un bien para nosotros, aunque ahora mismo no lo podamos ver. Entonces, muchas veces buscamos soluciones rápidas que luego tienen consecuencias muy graves en nuestra vida. De hecho, si continuásemos leyendo, hablaría también en este prólogo sobre el neopaganismo y sobre este tipo de prácticas. Entonces, vamos a prestar atención a todo esto, porque dice por aquí: por el contrario, el contexto de secularización y de neopaganismo y debilitamiento o pérdida de la fe, el relativismo y la confusión general lo tiene que llevar a cuidar mayormente la vida espiritual de sus pacientes, habla al exorcista, ¿no? Para hacerse verdaderamente prójimo de aquel que ayuda. En caso contrario, es muy difícil que el fiel logre llegar a una plena liberación del maligno. Entonces, imaginaros, tomad conciencia, mejor dicho, de lo importante que es que estéis vosotros en esta catequesis y que se la hagáis llegar a las personas que pensáis que lo necesitan, incluso a cualquier persona, porque sin este conocimiento se está en riesgo de decir, no, pero si me ha invitado una amiga, no, pero si no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. Esto no es un juego. Y además es que lo que está en juego no es solo me voy a encontrar mal 3 días, no, está en juego nuestra salvación. Está en juego lo que va a pasar una vez que muramos, porque todos los males, todas las penas que ahora podamos estar atravesando, se van a terminar. Sea en un día, en unas horas, en un año, en 2, por cauce normal, natural, o por la muerte. Pues mira, de repente un día te mueres y todos los problemas que tenía, en ese momento, esos problemas se han terminado. Ahora bien,
Si vamos al cielo, todo va fenomenal. Los problemas terminaron hasta ahí, llegamos y ¡hala! Felices, a dar gloria a Dios y a cantar y a alabar y bendito sea el Señor. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si vamos a la condenación? Los que no sois católicos, si estaréis viendo esto, dirás, a esta mujer se le ha ido la cabeza. Pero bueno, yo os invitaría a ver mi testimonio, porque yo hace 4 años y medio, 5, van a hacer ya, yo no era católica. Escasamente creía en Dios, creía en este Dios universo, que no es ni Dios realmente, o sea, es universo y ya. Entonces, realmente hay una profundidad espiritual en todo lo que hacemos que tiene unas consecuencias. Mi punto de vista sobre las constelaciones familiares, además de que son de las más extendidas, es que es una de las más peligrosas. Existen diferentes modalidades de constelaciones familiares. Las 3 principales son las individuales, las que yo trabajo conmigo mismo, las que se hacen con objetos, por ejemplo los muñequitos de Playmobil, y las que son grupales, que son las más extendidas, por desgracia, y según mi punto de vista son las más peligrosas. ¿Cuál es mi experiencia dentro de las constelaciones familiares? La primera vez que la hice una constelación grupal y es como una especie de teatro, ¿no? O sea, tú llegas y ahí están las psicólogas, si es psicóloga, si no es terapeuta, que no es necesario ser psicólogo para constelar, para ser constelador. Entonces esta persona pues te dice, ¿qué quieres constelar? Y tú eliges un tema. Y a partir de ahí, el resto de las personas del grupo hacen de lo que se llaman representantes. Y entonces a partir de ahí tú te vas trabajando ese tema que tú has tocado y las personas van actuando de manera, digamos, inconsciente por un influjo que han recibido, una información que han recibido. Ahora vamos a entrar en cómo funciona todo esto, pero para que lo entendáis, ellos no actúan por propia voluntad, ellos no eligen moverse hacia un lado o hacia el otro, sino hay algo que les impulsa a hacerlo. Entonces ahora vamos a ver por qué. Yo asistí a varias sesiones grupales de estas y luego también hice una sesión con objetos. Estaba en un retiro de 40 días que me fui a hacer y ahí había una mujer que sí que era psicóloga y además hacía constelaciones familiares. Entonces me hizo coger un objeto por cada familiar mío. Entonces los pusimos todos en el suelo y cada uno representaba una cosa. Hay un hermanito mío que está en el cielo, que fue abortado. Entonces, cuando me dice la mujer, ¿hay algo que no te cuadra en todo esto que has puesto? Y entonces, ¡fua! Yo sentí como ese objeto, que era una lagartija, me clavó los ojos, o sea, era como si el objeto hubiese cobrado vida, me clavó los ojos y yo dije, ese, que era mi hermanito. Entonces, bueno, yo lo cogí y se hace, pues, la verdad, un ritual pues muy bonito, ¿no? De acoger a tu hermano, integrarlo en la familia. Bueno, luego el padre puede contar que esto también en la Iglesia Católica se hace de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empiezas a hacer todo. Pero ¿qué es lo que me pasa? Yo cuando abrazo el objeto que representaba a mi hermano, siento una voz que me dice, si hubiese nacido, te hubiese matado. Y yo me quedé muy tocada, muy impresionada. Y dije, bueno, pues por eso. No, perdón, este hermano no es el abortado, este hermano es uno que perdió mi madre. Entonces, claro, yo dije, bueno, pues es que no ha nacido porque yo pues iba a morir si él hubiese nacido, ¿no? Y entonces te entran 1000 paranoias de cosas que se han visto en la representación que no son reales. Y luego yo me hice experta en hacer este tipo de constelaciones con objetos. ¿Y qué decir? Funciona. Pero ahora vamos a ver por qué funciona. Porque hay un influjo del maligno que está actuando detrás de cada constelación. Mucho antes de mi conversión, yo evitaba siempre, ya cuando tomé conciencia de qué se trataba, las constelaciones grupales. ¿Por qué? Porque, como ya sabéis, yo era medium. Y desde el punto de vista espiritista, tú estás haciendo de medium de incorporación de un alma. Tú cuando, por ejemplo, haces de representante de la madre de alguien que no está ahí,
hay una energía que entra dentro de ti, lo estoy diciendo, o sea, con lenguaje nueva era, ¿vale? Pero hay como una energía que entra dentro de ti y te da el conocimiento para que tú puedas accionar, ¿no? Y puedas moverte de un lado para otro, decir frases. Esto es tan fuerte que incluso tú eres capaz de hablar como esa persona, expresarte como esa persona y tener conocimientos desconocidos para ti sobre la vida de esa persona. Entonces, ¿qué pensáis que es? Algo esotérico. Es un espíritu que entra. Ahí hay algo que no está bien y no es un espíritu que viene de Dios. Estamos hablando que tú estás autorizando, porque estás autorizando, estás dando permiso a que un espíritu que no sabes cuál es entre en ti. Estás autorizando una posesión. Y ahora pues os voy a explicar por qué hago esta afirmación que es bastante fuerte. Bueno, las constelaciones familiares son un método desarrollado por Bert Hellinger, que es un teólogo, fijaros, filósofo, pero también espiritista. Alemán, por cierto, que se formó en psicoanálisis en Viena. Tras abandonar la vida de sacerdote y una vez que finalizó sus estudios, viajó a Estados Unidos, donde se siguió formando en las dinámicas de grupo, entre las cuales, por ejemplo, Gestalt, terapia familiar sistémica, también terapias alternativas como programación neurolingüística, análisis transaccional, terapia primal. Y de todos estos enfoques, y como se suele hacer en la nueva era, cogió un poquito de cada cosa y lo que más se ajustaba a lo que él entendía una práctica psicoterapeuta, terminó por desarrollar el método de las constelaciones familiares, que tiene como base dos premisas. Uno, los sucesos que se dieron en la familia hace generaciones pueden transmitirse del pasado al presente, manifestándose como los problemas que a día de hoy tenemos. Depresión, hábitos insanos, problemas en el trabajo, enfermedades. Y dos, la siguiente premisa, las relaciones familiares son el principal elemento con el que se tiene que trabajar para sanar, entre comillas, a la persona. ¿En qué consiste el método? Se basa principalmente en explorar nuestro interior y nuestras relaciones familiares. Se parte de la premisa que toda la familia está conectada por una red ancestral llamada alma familiar, la cual une a todos los miembros de la familia, incluyendo a generaciones pasadas. A través de esta red que nos mantiene unidos de manera constante, ciertos conflictos y tensiones del pasado pueden transmitirse y desencadenar malestar en el presente al cual se le busca dar solución. Pero esto es tan fuerte que una amiga que hizo un curso súper profundo en tema de constelaciones, estuvo formando como 3 o 4 años en tema de constelaciones familiares, hubo un punto, ella era psicóloga, que me decía que la maestra, no sé cómo llamarla, la que dirigía el curso, les decía que tenían que aprender a meterse en el cuántico. ¿Para qué? Para poder ver esa red invisible que unía a todas las personas. Entonces ya aquí estamos utilizando conceptos que en la nueva era están muy extendidos. Bueno, campo cuántico, el cuántico. Bueno, esto viene de la física cuántica, pero la física cuántica aplica al campo microscópico y nunca al macroscópico. Podéis hablar con cualquier físico. No hay cuántico aquí, porque si no nos volveríamos locos. No funciona, ¿vale? Yo lo creía fielmente, pero a la larga te das cuenta que no es así y hay que tener cuidado con esto. Entonces, ¿qué situaciones del pasado son las que están generando problemas en el presente según las constelaciones familiares? Bueno, según las constelaciones familiares y, por ejemplo, la biodescodificación también toma en esto, se refiere a eventos de naturaleza perturbadora, como por ejemplo el fallecimiento de un hijo, el rechazo de un familiar, un aborto, un acto violento. Y una vez identificado ese problema, pues la técnica es lo que yo os decía, se representa en forma de teatrito. Cuando se denominan o se designan los representantes, estos representantes se dejan llevar por esa fuerza que no es propia de ellos, sino que es el alma del familiar que están representados y ha entrado en ellos. Entonces, fijaros cómo no pensar
que aquí hay una raíz del mal. Es que no está bien. Fijaros que después de moverse por esa sala, siguiendo el influjo, esa fuerza extraña, cada representante se detiene en un lugar y el constelador pues le va preguntando. Y entonces tú vas diciendo, o esa persona va diciendo, aquello que se supone que le tiene que decir al que está constelando para que sane. Entonces, pues siento que tu abuela era completamente infeliz con tu abuelo, pero nunca lo dijo. O que tu madre perdió un hijo y lo tiene en secreto. Porque aquí, principalmente, los secretos familiares son los que tienen mucho peso y es por eso que no sanas. Entonces, lo que se busca dentro de la constelación familiar es que, por ejemplo, la madre, la que hace de representante de la madre, cuando dice el secreto familiar, pues yo tuve un aborto, que puede estar fallecida esta madre, claro. Ahí hay algo que se libera y la persona sana. Hay veces en que es cierto, la persona va a investigar y resulta que ese secreto familiar que han dicho es verdad, y hay veces que se investiga y no hay nada. Tenemos que tomar conciencia que al igual que el Espíritu Santo insufla un conocimiento sobrenatural que es diferente en algún momento específico para el bien de la persona y siempre para el acercamiento hacia Dios, en algún momento uno puede tener un conocimiento específico de algo, nunca se va a tratar de este tipo de cosas. No de eventos perturbadores, no de cosas extrañas, y los conocimientos normalmente de este estilo, y sobre todo en este tipo de contextos, provienen de agentes del mal. Provienen de espíritus inmundos que están por ahí rondando, acechando a la caza para confundir. Porque la persona dice, pero si esto es cierto, esto es real, esto me va a sanar, esto me funciona porque era cierto, mi madre abortó y nadie lo sabía. Entonces la persona toma confianza, toma seguridad y continúa en ese camino que obviamente la va alejando de Dios. Fijaros que al final de la sesión, el único responsable de analizar el significado oculto, de aprender de él y de realizar los cambios en su vida es la persona que ha ido a constelar. Entonces, la subjetividad que tiene la persona sobre aquello que está viendo es muy importante. Entonces, si yo realmente me lo creo, si yo le doy la vuelta a eso que me han dicho para encajar, pues igual que cuando vas a que te echen las cartas, hay estafadores que te dicen unas cosas normalmente que es sota, caballo y rey, que funciona para todo el mundo, y la persona dice, pues esto es lo que me dijo el de las cartas. Hay otros que no, hay otros que realmente tienen pactos con el enemigo y lo que te dice proviene del mal, ¿no? Pero cuidado. Algo que quiero resaltar es, los consteladores, los terapeutas saben que tienen espíritus malignos rondando. No, no lo saben. Yo pienso que si lo supieran, no lo harían. De hecho, yo conozco psicólogas católicas que empezaron las constelaciones familiares y hubo un momento en el cual ya se les habla de espíritus, ya se les habla, porque hay un momento en el curso que te lo dicen, cuidado, es que esto en el primer año y segundo año no te lo cuentan, te lo empiezan a contar a partir de tercero. Entonces tú te has tirado esos 2 años haciendo constelaciones, incluso en la iglesia, pensando que no tenían nada de malo, hasta que empiezas a estudiar. Y esto no solo pasa en las constelaciones familiares, pasa en todas las terapias alternativas. Yo cuando, por ejemplo, hablo del yoga y los sacerdotes me dicen, no, si es solo un deporte. Digo, ¿es solo un deporte? Digo, ¿me puede decir el origen del yoga? Bueno, pues el origen del yoga, y no te saben explicar, ¿no? Y al final resulta que es que el yoga pertenece al moksha, que es la parte de la salvación de la religión hinduista. Digamos que en cuanto a sacro sería comer a nuestra Eucaristía. Entonces, vosotros pensáis que alguien que no cree y está rezando el rosario solo porque le han dicho que es bueno para el insomnio sin creer y empieza a decir Dios te salve María una y otra vez durante un mes, ¿la Virgen María no va a aparecer en su vida? Pues lo mismo pasa con el yoga y lo mismo pasa con esto. Que aunque tú no seas consciente, se están haciendo unas invocaciones, se están haciendo unos procesos que abren puertas.
Fijaros que las constelaciones familiares ayudan a abrir los elementos ocultos de nuestro inconsciente. El inconsciente, digamos, la palabra inconsciente es una palabra que chirría un poco en los ámbitos católicos, pero sí que es verdad que en la psicología se utiliza. Entonces yo la sigo utilizando porque la psicología, aunque algunos empiezan ya a degenerar, la psicología es una ciencia. Entonces, como tal, pues perfectamente confiamos en la psicología que habla del inconsciente. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra subjetividad sobre lo que estamos viendo representados, pues claro, al final tú haces tu interpretación. El otro gran pilar que se inspiró, en la que se inspiró Bert Hellinger, es la terapia familiar sistémica, que utilizando claramente su sistema central, que es la familia, utiliza bases que son completamente diferentes. Bert Hellinger se centra en la familia y afirma que es una entidad conectada y en equilibrio con sus integrantes, capaz de influir en el futuro de sus familiares debido a los acontecimientos que estos viven. Estos dos conceptos, con su base para la práctica y defensa teórica, están al contrario de la terapia sistémica. Entonces es muy importante saber que las bases que cogió Bert Hellinger para desarrollar las constelaciones familiares fueron un poquito de aquí, un poquito de allá, pero no acoge las bases científicas de algunas de las cosas que él acogió como propias para desarrollar esta metodología. De hecho, en el 2003, Bert Hellinger fue desautorizado por la Sociedad Alemana de Terapia Sistémica, Asesoramiento y Terapia Familiar porque se negó a validar científicamente su hipótesis y su método. Con lo cual sabemos que si él es espírita, seguramente él ya sabía que había algo ahí y que científicamente no se podía validar. Las terapias en general, concretamente las constelaciones familiares, funcionan. Bueno, se siente un alivio. La sensación, cuando tú cuentas un problema que tienes, normalmente esa sensación de presión baja simplemente porque alguien te ha escuchado. Si además lo haces tomando una nueva visión de tu familia y una nueva forma de resolverlo, pues seguramente tú también te encuentres mejor. A partir de ahí, si además ha habido un contacto real, espiritual, que como he dicho al principio, que no siempre se da, que no tienes por qué quedar poseído ni haber una influencia maléfica, ahora no, que no todo el mundo entre en pánico diciendo, no, es que fui a constelaciones familiares y tal. No, no. La acción extraordinaria del maligno se llama extraordinaria porque en algún punto hay una permisión divina para que se dé por un bien mayor, como hemos visto, ¿vale? Una purificación, una conversión importante, como pasó, por ejemplo, a mis padres, ¿no? Pues funciona así. Entonces, los riesgos que nos podemos encontrar en las constelaciones familiares, independientemente de toda esta parte espiritual, es, uno, el patiburrillo de base espiritual y filosófica que contradicen con la doctrina cristiana. Dos, el enfoque de los ancestros que aquí nos puede hacer caer en lo que varias conferencias episcopales han condenado, que es la oración intergeneracional. Entre ellas, la Conferencia Episcopal Española. ¿Esto qué significa? Que al menos los que vivimos en España y donde se han dado el resto de las manifestaciones, no sé cómo decirlo, de las notas de las conferencias episcopales diciendo que va en contra de la doctrina, esta oración no se puede practicar, al menos no se debe practicar, ¿vale? Porque iríamos en contra de lo que nuestros obispos nos están diciendo. Los que no vivís en España, alguno de esos países, pues si ya hay varias conferencias episcopales que se han pronunciado, cuidado. Yo no lo haría. Prácticas y rituales. Algunas técnicas empleadas dentro de las constelaciones familiares pueden parecerse a rituales esotéricos y mágicos, con lo cual también sabemos que es algo que está en contra de la Iglesia y, bueno, al menos de la doctrina de la Iglesia Católica, y que, por supuesto, nos puede llevar a una gran confusión espiritual. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a dar paso a las preguntas, a los comentarios que tengáis.
y vamos a ir resolviéndolas. Gus, no sé si hay por aquí alguna pregunta. Sí, mira, ahí Gisela dice, por ejemplo, que en un retiro católico carismático que fui hace unos años, hicieron algo así. Me resultó medio raro, yo no lo hice, pero vi gente que abrazaban a otra haciéndose pasar por el padre, por ejemplo, y la otra persona empezaba a gritar eh, porque sentía que era su papá, que le había hecho daño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces comenta eso, ¿no? Que en un retiro carismático que al parecer hacían algo parecido, ¿no? Y María Valentina dice que vaya a compartir este vídeo porque le parece súper importante. Gisela Martínez también nos dice lo siguiente, ¿y el biomagnetismo estaría también dentro de esas terapias? Soma comenta, Espera, yo espera, participo... vamos contestando, Gus, por favor. Vale, a Sí, Gisela y para el resto que tengan dudas, dentro de la nota de la Conferencia Episcopal Española, si ponéis notas sobre la sanación intergeneracional de la Conferencia Episcopal Española, os va a salir en Google. Si no, la podemos pasar nosotros también ahora a través de los grupos. Dice, justificación de esta nota. En los últimos años se ha detectado en algunas diócesis españolas, especialmente en el ámbito de oraciones y retiros organizados por nuevos movimientos religiosos de carácter carismático, la práctica por parte de sacerdotes vinculados a estos movimientos de la conocida sanación intergeneracional. Los obispos de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española, al tener noticias de ellos movidos por una seria preocupación pastoral, decidieron estudiar el tema solicitando informes a diversos expertos en el campo de la teología dogmática, la teología espiritual y la psicología. En base a los informes recibidos en la reunión del 7 de marzo de 2024, los obispos de la Comisión, en el ejercicio del ministerio de enseñar y velar por el bien del pueblo de Dios, considerando oportuno elaborar una breve nota en la que se facilitara una información sintética sobre la sanación intergeneracional y se emitiera una valoración doctrinal al respecto, advirtiendo de los riesgos de esta práctica, así como el trasfondo teológico que la sustenta, ajeno a la tradición y a la fe de la Iglesia Católica. Así que bueno, ahí queda también para que tengáis claro que aunque se dé en un entorno de la Iglesia, no está bien. Aquí tenemos la justificación. Vale, la siguiente pregunta, que ahora ya no me acuerdo qué era. vamos a ver, por un lado, El bueno, biomagnetismo. El biomagnetismo. Sí, el biomagnetismo también es una terapia alternativa. Obviamente, para mí hay diferentes rangos de riesgo. Cuando la persona recibe un espíritu o canaliza, ahí hay un riesgo inminente porque el espíritu está entrando, está poseyendo a la persona. Entonces hay que tener cuidado. ¿Vale? Por ejemplo, el Reiki es una invocación Reiki, ¿no? Estás llamando al espíritu Ki para que entre dentro de la persona. Y sobre todo cuando uno se hace maestro Reiki, pues estos símbolos y estas cosas que van entrando en la persona, pues al final es un riesgo espiritual gravísimo y altísimo. ¿Qué sucede con el par biomagnético? El mismo ki del Reiki es el que vemos y encontramos en el par biomagnético, porque el par biomagnético lo que hace al final es equilibrar la energía ki del cuerpo a través de los imanes, aunque dicen que no es así. Tú cuando estudias esto te dice que con los campos magnéticos vas matando los virus, las bacterias, entonces se equilibran los pHs y no sucede nada, pero cuando tú empiezas a estudiar en profundidad el par biomagnético, que yo soy maestra de par biomagnético, realmente se basa en un yin y un yang, porque coge los meridianos de la medicina tradicional china, con lo cual se basa en lo mismo, pero le han cambiado porque como el hombre que promulgó el par biomagnético es médico, pues bueno, él fue utilizando algunos argumentos médicos, pero si tú le cuentas a cualquier médico que con unos imanes tú vas a cambiar el pH para que la salud de una persona mejore, te va a decir, si de verdad eres capaz de cambiar el pH con esos imanes, la persona muere, muere, muere. O sea, no es que tenga un riesgo espiritual, no es que tal, es que es falso. Cualquier alteración del pH es extremadamente peligroso. Hay muchos estudios al respecto, así que cuidado con eso, ¿vale? Entonces
Es un tema complejo, pero en cuanto se empieza a profundizar, bueno, ya aquí meto la cuña publicitaria, a mediados de octubre sale el libro donde explico todo esto en profundidad, La Gran Prisión, ¿vale? Entonces ahí ya la editorial Voz de Papel, con el prólogo de Monseñor Munilla, así que estamos muy contentos con eso. Vale, seguimos. Siguiente. Por ahí Teresa tiene la mano levantada, pero Teresa, si te parece, terminamos de... Vale, venga, Teresa, dime, y luego ya No, seguimos con las... me espero al final, si quieres, sigue. No, dime, y luego seguimos con las preguntas. Adelante, Teresa. Bueno, igual y nada más la pregunta más principal, ya los demás son algunos comentarios y observaciones, pero ¿cómo saber si la conferencia episcopal de tu país está a favor o en contra? Si, ¿cómo se ha pronunciado? ¿Dónde puedes consultar eso? Bueno, ya te digo que las conferencias episcopales que se han pronunciado son la francesa, la polaca, la La coreana, polaca. la Pero, española, por ejemplo, la mexicana, la ¿cómo saber mexicana, si, la o mexicana saber la no, postura? la mexicana no, pero Rogelio Alcántara, que estuvo en la doctrina de la fe para la conferencia episcopal o la archidiócesis de México, perdón. Perdón, ¿quién es Rogelio Alcántara? ¿Perdón? Perdón, ¿quién es Rogelio Alcántara? No lo Rogelio ubico. Alcántara es un sacerdote, lo digo porque es la persona de referencia que tienes que buscar. Él sí habló sobre este tema de la oración O intergeneracional. sea, con él te pudieras dirigir buscando como que cuáles son los lineamientos que se tienen. Eso es, sí. Él tiene bastante documentación escrita al respecto y de hecho advertencias, claro, no a nivel de conferencia episcopal, pero sí él estuvo en la ¿De doctrina opinión de la fe. personal? Es que no es opinión personal porque él en el momento que hace esas declaraciones tiene un cargo en la doctrina de la fe. Entonces no se considera que sea una opinión Allá va como personal de un avalado, sacerdote. Claro, ya es diferente porque lo hace bajo el cargo un que rango. en la doctrina de la fe. Claro, es diferente. Entonces hay que Ok. comprobar bien si justamente ese escrito tiene ese rango que sale de la arquidiócesis, que es diferente a que cuando un sacerdote, por ejemplo, ahora Padre Eduardo, hace un vídeo y dice yo pienso esto. Bueno, cuidado porque es la opinión personal de un sacerdote, ¿no? Sin embargo, si Padre Eduardo perteneciese a la doctrina de la fe y se hace un escrito desde la doctrina de la fe, pues que lo ha escrito él porque le ha nombrado a él como responsable, igual que por ejemplo Joseph Ratzinger, que es diferente porque la doctrina de la fe de toda la Iglesia de Roma no es la misma que la de cada país, ¿vale? Pero, por ejemplo, pues cada nota va normalmente firmada por la persona al cargo, ¿no? Y en este caso, yo sé que Rogelio Alcántara ha escrito mucha documentación. Ahora, que la ha firmado como que viene de la doctrina de la fe de México, no estoy segura, pero sí sé que tiene que haber un documento de la Archidiócesis de México, creo, escrito por él, al respecto. Estoy casi convencida, ¿vale? Ok, entonces para eso te tendrías tú que dar cuenta si, por ejemplo, que sea alguien que sea de la doctrina, que provezca como con el cargo y que además vaya firmado, ¿no? O Porque sea, si no podría sucederme, supongo, lo que podía pasar con el Papa, que a veces daba como opiniones personales, por así decirlo, pero no iba desde el cargo o no iba avalado. Entonces, para que tú te des cuenta que va avalado, tiene que ir firmado el documento. eso es, Otra, normalmente tiene que llevar la referencia del organismo, ¿vale? Ok, para que entonces sepas Que que no es puedes, opinión personal, ¿no? Y eso que es, que puede ser un documento de la diócesis, o sea, perfectamente la diócesis de Madrid escribe un documento y es un documento ya oficial, no es una opinión personal, sino que es un documento que viene desde algún organismo, ¿vale? Luego el padre si no puede profundizar más sobre esto, pero creo que voy bien encaminada, ¿no? ¿Todo bien? Vale, bueno, el sí, padre confirma que es correcto. ok, gracias. Vale, gracias a ti. Gus, seguimos con las preguntas, vamos a ver qué sí, más tenemos por bueno, ahí. Carmen Valverde dice que es carismática en España y que jamás ha visto cosas raras imagino, en el tema este. Vamos a ver, importante, Vivian Ivana dice, ¿cuál es la Espera, forma correcta? espera un segundito porque me gustaría hacer hincapié en esto. A Carmen y a todos los carismáticos. Los carismáticos tienen una alabanza maravillosa y tienen un carisma que los carismáticos se llaman así, pero no son los únicos que tienen carisma. El movimiento creo también tiene su carisma y cada movimiento, cada orden religiosa tiene un carisma, ¿vale? Entonces hay veces que se equivocan. Pero hablando de carismáticos como grupo, ¿vale? Como movimiento eclesiástico, es maravilloso. Pero sí que es verdad que hay algunos grupos, que no todos, que están muy contaminados, que hacen oración imperativa, cuidado, los laicos no deben, ¿vale? Mm, Que imponen manos, cuidado, los laicos no deben. Entonces, sí que es verdad que por desgracia algo tan maravilloso
como el carisma de los carismáticos, de alabanza, de todo lo que conlleva el carisma de los carismáticos, se vea empañado por prácticas que realmente son innecesarias, porque con el super carisma que ellos tienen son innecesarias, y van en contra de algunas cosas como por ejemplo esta, ¿no? de la fe. Entonces, bueno, simplemente ese apunte, pero bueno, que yo misma frecuento grupos carismáticos, o sea que no es que haya nada en contra de ellos. Adelante, Gus, perdóname. Nada, pregunta importante. Vivian Ivana dice, ¿cuál es la forma correcta de sanar nuestras relaciones con las personas que murieron? Sus heridas y los conflictos que hayamos podido tener en vida, por ejemplo, heridas durante el embarazo. Bueno, y nos dice que muchas gracias, que es muy interesante el tema. O sea, la pregunta es, ¿cuál es la forma correcta de sanar nuestras relaciones con las personas que murieron? Bueno, por un lado, si fuese necesaria la asistencia psicológica con el psicólogo, sin duda. Lo primero, hay que acudir a sanar desde un punto de vista de la ciencia, en este caso un acompañamiento psicológico. Además del acompañamiento psicológico, al ser católicos, pues bueno, podemos empezar un proceso de perdón muy bonito, acompañado de la Virgen María, del Señor, por ejemplo, a través de la oración de las Santas Llagas. Las personas suelen sanar muchísimo todo este tipo de heridas, de rencores, cuando meditan, sobre todo la llaga del pie derecho, que es la que nosotros interpretamos, pero que es completamente aleatorio, que sería, pues a lo mejor esa fuerza del Espíritu Santo que te da para perdonar, porque fijaros que el perdón, si lo analizamos fríamente, es que no es humano, porque ¿cómo vas a perdonar a alguien que abusó de ti, a alguien que pegó a tu madre, a alguien, no? O sea, es una cosa tan maravillosa, tan extraordinaria, que solo puede venir de Dios. Entonces, para mí es un don del Espíritu Santo que te ayuda en ese proceso y que al final te ayuda a perdonar y a hacer ese proceso de sanación. El padre ha levantado la mano, creo que quiere decir algo. ¿No? Sí, adelante, padre. Yo simplemente a esta mujer que ha intervenido, Viviana creo que es el nombre, junto a lo que ha comentado Catalina, tener la confianza que los muertos están en manos de Dios, ¿no? Y somos nosotros, pues como ella ha intentado también enseñarte, que con la ayuda de la gracia, con la ayuda de la misericordia de Dios y con un buen acompañamiento espiritual o psicológico, podemos ir sanando esas heridas, ¿no? El caminito que nos queda a nosotros es ese, confiar en la gracia de Dios y en el Espíritu Santo y confiar, ¿no?, que los muertos pues estén en manos de Dios, que con Él están, y a nosotros nos queda ese otro caminito que Dios nos tiene preparado, ¿no? Pero no desesperar nunca de la sanación de Dios y pedirle que Él sea nuestro buen samaritano, que nos unja las heridas con el aceite del consuelo, suplicarle que Él sea nuestro buen samaritano, nada más. Muchísimas gracias, padre. Gracias de todo corazón. Pues adelante, no sé si hay por aquí alguna pregunta Sí. más. Bueno, hay, por ejemplo, Soma, que sería muy interesante que abriese el micrófono, comenta eso, dice, yo he participado en todas las variantes y modalidades de constelaciones familiares y ella piensa que no va a tener ninguna vejación ni nada, ¿no? Lo pone más adelante. Nos da las gracias por la asistencia del movimiento Creo. Bueno, hay un pequeño rifirrafe con los carismáticos, que si hacen cosas o no hacen cosas, no pasa nada, ¿no? Y, por ejemplo, Ana nos dice, buenas tardes, pregunta sobre psicología social. ¿Está aprobada para estudiar si somos católicos? Gracias. Habla sobre la psicología social. Lo siento, eso mejor que te responda un sacerdote, no lo tengo claro. No Vale. sabría responder. No, creo que no hay problema, pero no sabría responder, no me tiro a la piscina. Soma nos pregunta, dice, ¿los secretos familiares que timonean destinos según las constelaciones familiares no quedan neutralizados o disueltos con la confesión? No sé si he entendido bien la pregunta, pero por Te lo ejemplo, repito. imaginemos. No, Pregunta, sí, dice, sí. O sea, pero le estoy preguntando a ella, ¿vale? Pero por ejemplo, imaginemos, si el secreto familiar viene de tu madre que ha abortado, que tú no puedes confesarte del aborto de tu madre. Entonces no queda, como dices tú, neutralizado o disuelto, que eso habría que matizar mucho lo que quieres decir con eso, ¿vale? Pero no funciona así. Ahí estaríamos entrando en el error de la oración intergeneracional, que yo puedo expiar los pecados de mis antepasados para sanarme yo.
no funciona así, ¿vale? Hay que tener cuidado. Me encantaría que Soma, como has dicho, abriese micro, por lo menos micro, para poder entender bien lo que quiere decir, porque es complicado. Hay Marcela nos pregunta, dice, con ese tema de los registros acásicos, o sea, yo creo que lo deja ahí, o sea, quiere preguntar sobre los registros acásicos, qué es lo que es o si tiene relación con las constelaciones familiares. Bien, bueno, sobre los registros acásicos, honestamente yo solo he recibido, yo no soy terapeuta de registros acásicos, pero os voy a explicar por qué no soy terapeuta de los registros acásicos. Al inicio de mis inicios dentro de la nueva era, yo frecuentaba mucho una medium. Tenía una adicción tremenda, ¿para qué mentir? O sea, era completamente dependiente de esa medium. Y esa medium me dijo que nunca hiciese registros acásicos, que eran muy peligrosos, muy peligrosos. Ella era una bruja top top. Y entonces yo siempre me mantuve al margen, nunca quise entrar en el tema de los registros acásicos. Yo me empecé a formar con Enrique Corbera y CCP1, CP2, esos antiguos en bioneuromoción, y en el curso hubo un grupo que fue a formarse en registros acásicos. Bueno, esto que la gente se conoce ahí y unos cuantos van y se forman. Varios terminaron en el psiquiátrico. O sea que ya no solo hablamos de un riesgo espiritual, sino que yo tengo constancia de personas que solo por hacer el curso de registros acásicos han terminado en el hospital psiquiátrico. Así que mucho cuidado con esto. Totus nos dice o nos pregunta por qué el Papa no se pronuncia sobre todo lo de nueva era, y así queda claro para nosotros. Bueno, es que la Iglesia ya se ha pronunciado. El documento Jesús Portador Agua de Vida es un documento oficial del Vaticano que podéis encontrar, y además que salió hace 30 años o más, no sé, yo no sé cuántos años tiene eso. Los inicios de la nueva era están ahí. O sea, fue un documento del Papa San Juan Pablo II. Así que es que el Papa ya se pronunció en su momento al respecto, así que yo os invito a leer ese documento para tomar conciencia. También nos pregunta sobre la medicina china, terapias chinas. Lo mismo que he comentado sobre el par biomagnético y la acupuntura y el reiki. O sea, al final, fijaros que Jesús dice que es camino, verdad y vida. El ki es vida en la medicina tradicional china. ¿Qué es lo que quiere el demonio? Siempre hacerse pasar por Jesús. Y en este caso se quiere hacer pasar por la vida. Y la única vida es Jesús. Así que intentar equilibrar la vida que es Jesús a través de una terapia alternativa, pues no va bien. Porque el ki, según ellos, es un espíritu. Así que cuidado con esto, ¿vale? Cuidado en la manera, hay que saber leer. Es simplemente ir a Wikipedia, fijaros, y empezar a leer en qué consiste la medicina tradicional china. Y si lo lees con ojos católicos, te vas a dar cuenta de los riesgos que hay dentro de esto. Sí. También Diana nos pregunta, dice, buenas tardes, ¿nos puedes, a ver, se me ha ido, buenas tardes, ¿podrías repetir lo que has dicho sobre Rogelio Alcántara? Vale, para los que sois de México, como me preguntaban por documentos de la Conferencia Episcopal de México, la Conferencia Episcopal de México no se ha pronunciado, pero sé que la doctrina de la fe en algún momento, o por lo menos de la Archidiócesis de México a través de Rogelio Alcántara, sí ha sacado alguna nota, bien denunciando algunos libros que hablan de sanación intergeneracional, bien hablando directamente sobre la sanación intergeneracional. Ahora mismo no lo sé. No te puedo dar los artículos porque no los tengo en la cabeza, pero os puedo asegurar que de las cosas más completas que hay es la nota de la Conferencia Episcopal Española, así que os volvemos a remitir a esa, que además es de la Conferencia Episcopal, y por supuesto al resto, pero claro, como esta está en español, pues es más fácil de leer. Marta nos dice, Catalina, ¿las cartas astrales es igual a las constelaciones? No, las cartas astrales no tienen que ver con las constelaciones, pero sí entrañan un riesgo. Las cartas astrales es astrología. ¿Qué significa? Que yo, mirando al cielo, puedo saber mi futuro.
Cuando nosotros damos por hecho que mi futuro ya está escrito, quitamos el libre albedrío, quitamos toda la libertad que como hijos de Dios tenemos. Y además, en algún punto, se puede convertir hasta en una maldición. Así que hay que tener cuidado. Por supuesto, si se han hecho, hay que confesarlo. Creo que el padre quería decir algo. No sé, me ha dado la impresión. No. Soma nos pregunta, dice, entonces, ¿cómo nos libramos del efecto de los secretos de nuestros padres, abuelos y demás ancestros? El mismo Jesús dijo que esta información viajaba por generaciones. Perdón, Jesús no ha dicho eso, ¿eh? Yo también opino lo O mismo. sea, Jesús en absoluto ha dicho eso. Se ponen muchas cosas en la boca de Jesús que no son ciertas. Eso no es verdad. En cuanto al respecto de la generación en generación, en la nota de la conferencia episcopal lo aclara, a ver si lo voy a mirar y así pues por lo menos os queda claro por qué esa cita, que creo que es del Deuteronomio, no está bien, no se puede acoger como algo así. Perdón. Aquí, en algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento se afirma que los pecados de los padres recaen sobre los hijos, según la idea de la retribución, cuya recompensa o castigo dependen no solo de la responsabilidad personal, sino también colectiva, comprometiendo a la familia, al clan o al pueblo. Sin embargo, esta concepción de la responsabilidad corporativa que ponía en entredicho la justicia de Dios, especialmente cuando se trataba del sufrimiento del justo, como afronta el libro de Job, evolucionó haciendo al hombre responsable de su propio destino y ampliando el plano de la retribución al de la redención en lo que respecta al sufrimiento del inocente. La exégesis actual, por otra parte, explica que la iniquidad o transgresión de los padres que recae sobre los hijos no ha de interpretarse en el sentido de un pecado personal cometido del que serán responsables sus hijos, sino de un mal ejemplo que influye en la educación y en el proceso de maduración de los hijos. En el Nuevo Testamento, Jesús rechazó la concepción de una transmisión hereditaria del pecado, rompiendo con la lógica culpa-castigo personal y colectivo en la conocida escena de la curación del ciego de nacimiento. Jesús resuelve con su propia vida las posibles dificultades que planteaba la doctrina de la retribución. Él es el justo que asume solidariamente el pecado de la humanidad y la redime. La salvación desde entonces no depende de la observancia y de los esfuerzos del ser humano, sino que en Cristo es dada al hombre de manera gratuita en un juicio de misericordia que rebasa todo mérito. Con esto ya salimos de dudas sobre las palabras puestas erróneamente en la boca de Jesús. Y luego también, o sea, no obsesionaros con que vosotros tenéis que sanar lo que han hecho vuestros padres, poner en orden vuestra vida. El otro día estamos trabajando con una psicóloga y me comentaba, a ver, hay una persona que dice que tiene un maleficio, y yo le he dicho, pongamos que es cierto que tienes un maleficio. ¿De quién es la culpa de que no te levantes por la mañana? ¿Del maleficio o tuya? ¿De quién es la culpa de que tú no vayas a trabajar? ¿Del maleficio o tuya? Y yo, anterior a esto, ya en muchos directos he dicho, no necesitas oración de liberación, necesitas poner en orden tu vida, no la de tus padres. Entonces tenemos que empezar a tomar responsabilidad sobre nuestra vida y ordenando nuestra vida se empieza a ordenar todo. Yo, por ejemplo, cuando empecé mi proceso de conversión, yo lo único que podía hacer por mis padres era orar y ofrecer mis sufrimientos, y es lo que hice. Y nuestra relación se sanó en la medida que yo les amaba con más amor de Cristo, porque en la medida que tú te vas convirtiendo, la gracia de Dios entra más en ti y les ves con otros ojos, los miras con ojos de caridad, cada vez tienes una mirada más pura, menos rencorosa, y entonces la relación mejora, no porque ellos hayan cambiado, que también, gracias a Dios, sino que tú también te vuelves una mejor persona porque vas configurando tu corazón al de Cristo, y entonces eso que antes te parecía un dramón, dices, pues mira, si es que mis padres también lo pasaron mal, entonces ¿cómo no les voy a perdonar? Si no es culpa de ellos, ¿vale? Entonces hay que ir haciendo ese proceso de perdón, que hoy no vamos a entrar porque no es el tema del perdón. Aquellos que vivís en España, que sepáis que el 4 de octubre en Málaga sí vamos a tener un retiro presencial sobre el perdón, pero hoy no. Entonces, básicamente eso. Por ahí veo algunas manos levantadas, Gus, luego seguimos, si te parece. Sí, vale, perfecto. No sé quién levantó primero la mano.
Bueno, Teresa, si quieres, venga, Teresa, y luego pasamos Vivian y Jessica. Adelante, Teresa. Sí, gracias. Nada más igual de último ahorita por lo que decías, a mí se me venía también a la mente, ¿no? Creo que un indicador, bueno, una cosa que sí o sí, que de pronto también se nos va muy de la vista, es que sí tenemos que formarnos, porque de alguna manera si tú estás atenido todo el tiempo a preguntar, esto será, esto está bien, esto no, o sea, tanto sea sacerdote que te va dirigiendo, tanto sean grupos como estos, tanto sean tus propias dudas, las de tus amigos, etcétera, creo que la clave está en formarse, ¿no? Y en la medida en la que te vas formando, pues también te puedes dar elementos ya más seguros para que ya nada te mueva o si te mueve, pues te mueva menos, ¿no? Y eso, pues finalmente la seguridad que te da el conocimiento creo que sí es muy buena. Y en segunda, creo que un indicador muy bueno también es darte cuenta en qué momento tú estás dejándole esa responsabilidad, como tú decías, o sea, creyendo que tu dolor, que al final creo que es lo que todos, o sea, buscamos, librarnos de ese dolor, ya lo estás buscando esa, como esa disminución o ese alivio fuera. O sea, por ejemplo, en este caso de lo que decimos de la intergeneracional, ¿no? O sea, es que a lo mejor si fue alguien del pasado, alguien tiene la culpa, mi dolor viene de ahí. Entonces, mi dolor viene de ahí, ya es echarle la culpa, ¿no? O sea, que la verdad es difícil encontrar que uno está echando las culpas, pero la verdad es que aún sí, o sea, a mí me cuesta trabajo todavía atender eso. Me ocurrió igual como en los dos sentidos, ¿no? Para que también tengamos a lo mejor cuidado. Me ocurrió también en una ocasión cuando yo empecé, le digo, hace 2 años, otra vez me empezó una crisis fuerte. Voy con el sacerdote y le digo no, porque además fue en oración que yo dije, lo que yo tengo que hacer es ya otra vez hacer la confesión general porque me bauticé adulto y había cosas que yo no había dicho y que de pronto es la culpa que cargo y entonces ya con la confesión general se me va. Y él me dijo, no, eso es una tentación muy grande. Dijo, porque si dejas esa, o sea, esa culpa, no se te va a ir con o sea, como que soltar incluso en la confesión eso y creer que eso es lo que te va a aliviar, ¿no? Porque al final entonces va a empezar un proceso y es lo que no quieres ver y es lo que no quieres afrontar. Y la realidad sí es esa, o sea, finalmente uno queriendo que no vas quitándote responsabilidades y eso creo que sí está ahí lo peligroso, ¿no? O sea, de darte cuenta que en el momento en el que hay algo y tú te quitas esa responsabilidad, o sea, cualquier cosa que muy sutil o muy velada, tú le estés quitando una responsabilidad a lo que a ti está de tu mano para hacer y quitar ese dolor, creo que entonces ese es un indicativo de que no va por ahí la cosa. Muchas gracias, Teresa. Vivian Ivana, adelante. Buenas noches, Catalina. Me llamó la atención lo que acabaste de postular. Bueno, yo creo que sí, no se le puede echar la culpa a los maleficios y esas cosas, pero tampoco se puede negar que ejercen no vamos a decir un poder, pero tienen cierta fuerza, no sé, cierta capacidad de dañar nuestra vida. ¿Por qué te digo esto? Yo he llegado al movimiento gracias al testimonio que tú has compartido con el padre Rabatzi. Y muchas cosas de que compartiste me llegaron al corazón por el momento en que estaba pasando. Y justamente yo descubrí todo, se destapó todo cuando yo pedí la confesión y ahí yo comenté muchas cosas, yo me di cuenta que habían hecho un maleficio sobre mí y yo puedo testificar y siempre lo testifico que yo salí otra persona de esa confesión, porque hasta ese día mi vida tenía muchos dolores en el estómago, en la garganta, los insomnios frecuentes, todo y cargaba un peso muy fuerte. Entonces ahí reconocí y así un testimonio muy fuerte que la Iglesia Católica realmente Jesucristo está ahí presente en los sacerdotes. Entonces, sin el ánimo de echarle la culpa a todos, o sea, yo pienso que sí tenemos nuestra responsabilidad de que hay que ponerle ganas para orar y todo eso, pero yo pienso que también la conversión es una gracia, porque realmente somos tan dependientes de Dios que incluso para convertirnos, para tener esa fuerza de levantarnos y orar y hacer y que nuestro viejo hombre no nos traicione, dependemos de que el Señor nos ayude para salir adelante, ¿no? Solamente eso quería compartir, que tengo un punto
de vista un poco diferente al que manifestaste, pero por el resto, gracias. Muchas gracias, Vivian. No, o sea, no vas mal en camino. O sea, a ver, todo lo que has dicho es cierto. Y de hecho, yo he empezado esta sesión con una parte de las líneas guía de la Asociación Internacional de Exorcistas. ¿Por qué? Porque las acciones extraordinarias del maligno existen y los maleficios existen y hacen daño. Pero tú que conoces bien mi testimonio y los que me conocen de cerca saben que en los momentos más terribles, horribles de posesión, yo he estado trabajando. Y me atacaba el demonio, echaba la persiana de la tienda, me iba al baño, tenía la marimorena de que el demonio cogía mi cuerpo, me pegaba, me hacía lo que le daba la gana, y en cuanto recobraba un poco el aliento, abría la persiana y seguía trabajando. Es a eso a lo que me refiero. Que solo con la oración de liberación no vale. Tú tienes que luchar. Tienes que luchar. No es que no me apetece, pues te tiene que apetecer. No es que no puedo, pues aunque sea arrastras, vas. Hay casos, obviamente, oye, pues en un momento puntual, pues bueno, no pasa nada. Yo hay días en los que no he podido y no he podido y punto. Pues no puedes. Pero que sea verdad que no puedes. Pero tú te tienes que obligar. Te tienes que obligar a hacerlo. Y Dios, si tú de verdad se lo pides, te va a dar la gracia para hacerlo, porque obviamente te puedo asegurar que después de que te haya dado una paliza el demonio, pues no es abrir la persiana y seguir trabajando con una sonrisa. Eso es una gracia de Dios. Eso es una gracia de Dios. Entonces, es muy importante saber que Dios tiene preparadas esas gracias, pero que tú también tienes que estar abierto a recibir esas gracias. Y normalmente las personas quieren el parche sin haber hecho la cura de la herida. Entonces, aquí en el movimiento no damos parches. Aquí vamos a curar la herida. Y el proceso puede parecer más largo, puede parecer más incómodo, pero es el adecuado. Por eso, Vivian, cuando tú hiciste la confesión, funcionó. Aquí, ¿qué es lo primero que se os dice? Hacer todo el programa Vuelta a Casa. ¿En qué consiste el programa Vuelta a Casa? En la preparación de la confesión de vida. Porque es ahí donde van a venir las mayores liberaciones y sanaciones. Cuando uno llega al Vía Crucis de la reconciliación y lo hace de verdad y lo hace de corazón, eso libera más que cualquier exorcismo. Que cualquier sesiones de exorcismos, no solo una, o sea, y la confesión es el mayor exorcismo de todos. Entonces, no sé si con esto he aclarado quizás la duda que se ha sembrado en ti, pero no creo que sea contradictorio lo que yo he dicho con lo que tú has expuesto, ¿vale? Pero luego si te queda alguna duda, lo seguimos resolviendo. Vivian, dímelo ya si con esto te sientes más tranquila al respecto. Sí, sí, Catalina. Hay algo también importante que como tú decías, hay veces en que realmente te inhabilita en ciertos momentos, pero al menos saber de dónde viene el ataque es una buena cosa, porque ya sabes de dónde viene. Entonces ahí ya puedes aplicar todos los recursos que te da la fe para defenderte, ¿no? De todo eso. Y es eso básicamente. Hay que dar batalla. Muchas Gracias. gracias, Vivian. Gracias. Jessica Moreno, adelante. Jessica Moreno, abre micro, por favor. Ahora. Buenas Adelante, Jessica. noches. ¿Se me oye bien? Sí, sí, perfectamente. Ah, vale, vale. Bueno, buenas noches primero. Y nada, un tema bastante interesante e intenso, por lo menos para mí, porque estoy recién salida de todo este, le llamo berenjenal, porque realmente es desbrumador, ¿no? Darte cuenta de que dónde estabas metida, ¿no? Fuera de la iglesia.
y de golpe y porrazo, por muchas cosas que me han pasado en la vida, pues he parado en la iglesia hace un año y medio. Y el tema de hoy, pues justamente yo he hecho muchísimas constelaciones. Incluso conozco una persona que no sé si tú conoces el PNL y el coaching, Cata. Sí, sí, claro. He sido coach y no practitioner de PNL, pero sí tengo Vale, es bastante. que Sí, sí. él hace constelaciones, sí, él hace constelaciones con neurolingüística, con PNL, coaching, mezcló un poco, ¿no? Pero hay algo de fondo de mí, de cada sesión, que algo no me acababa de cuadrar, ¿sabes? Porque no acababa de estar bien internamente, digo, algo falla, ¿no? Aquí. Entonces, sí que es verdad, como tú dices, utilizan ya sea un dolor en la pierna, algo que no se te va, pero también lo utilizan también para lo que son ¿cómo se llama? Los traumas y todo eso, o cosas que te han pasado como trauma para hacer liberación a través de las constelaciones. Y yo no sé si eso puede ser que agrave más el problema, que tú ya ibas con ese problema, ¿no? Más que nada lo digo porque si la herida no se ha llegado a sanar, puede ser que la haga más profunda en el sentido de que abras más puertas al maligno para que siga haciendo contigo, de alguna manera, jugando con esa herida. Y entonces ya le estás dando más riendas sueltas para, para, para coger tu debilidad, ¿no? Luego otra cosa importante que has dicho del tema del exorcismo, a mí un exorcista me dijo también que 5 rosarios es un buen exorcismo. Y es verdad, porque a mí, yo lo he vivido con mis propias carnes también, que tienes que forzarte. O sea, no vale decir, pues ahora no me apetece, ahora no quiero, el problema no es mío, si alguien no viene, pues yo no lo hago, tal. No, tienes que obligarte. Ya no es forzarte, perdón, tienes que obligarte, porque si no ya estás perdiendo la batalla, digamos, de alguna forma, ¿no? Todo lo que tengas ganado lo pierdes en cuestión de segundos. O sea, yo me doy cuenta en eso, ¿no? Y cuando más débil te encuentras, más se aprovecha el maligno, ¿no? Para cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, en cuanto bajamos la guardia, mal asunto, ¿no? Entonces, con todo esto de las constelaciones familiares, realmente, si eso lo fundó un sacerdote, un ex sacerdote, las consecuencias son más graves, porque en el sentido él tendría conocimiento realmente de lo que las consecuencias de que realmente el maligno entra por ahí. Esa es una de las preguntas que me hago, ¿no? Digo, porque si era sacerdote, él sabría las consecuencias de las puertas que está abriendo. No sé, es un poco bastante fuerte, ¿no? Perdóname que te haga estas reflexiones, pero es un poco fuerte, ¿no? En el sentido de la realidad, de que es mucho más grave de lo que aparenta ser, ¿no? De todas esas terapias alternativas, todo te lo venden muy bien, porque realmente es que yo lo he tocado todo. Eh, pero hay cosas que como el yoga lo toqué al principio, pero por ejemplo ya no podía acceder por algo no me lo permitía. O sea, por algún lado ya estaban actuando en mí Dios protegiéndome para que yo no lo hiciera. O sea, está el maligno, pero Dios siempre está también. Entonces, es eso. Y nada, pues nos toca nuestra parte, que es esta que estamos haciendo. Y te doy gracias, Catalina, por ser tan valiente y echar cara frente a este tema, pues porque realmente es muy importante, sobre todo a nivel de alma, ¿no?
a nivel de alma, esa compresión que muchas veces nos sentimos como ahogados y que necesitamos como aire, y que realmente es eso, ¿no? Pues necesitamos liberarnos a base de la confesión, a base de los sacramentos y sobre todo rezar, orar, sobre todo el rosario, que es una de las cosas que la Madre del Cielo siempre nos pide, ¿no? Rezar el rosario. Y nada, yo no sé, por ejemplo, cuando ya has tocado bastantes constelaciones, ¿hay alguna oración, a través de la oración, a través de Dios, que se pueda fortalecer para poder cerrar esas puertas que se abrieron? Bueno, pues vamos a responder brevemente porque la respuesta a todo lo que has dicho se unifica en una sola cosa. A ver, el origen es importante porque, por ejemplo, tú escuchas una música que no tiene nada que ver con a lo mejor un discurso satánico, pero el autor es satanista o espiritista y tal, y puede tener contaminación. Ojo, hay que tener cuidado porque inclusive hay que mirar. Yo tuve una experiencia con Sherlock Holmes, que estaba viendo una película, y tú dices, Sherlock Holmes no tiene nada satánico, espiritual y tal. Y yo me empecé a encontrar mal. Claro, además te acercas a Dios, se desarrolla una sensibilidad especial, ¿no? En las cosas que tu alma rechaza. Y dije, ¿por qué me siento mal? Y se me ocurre mirar quién era el autor y resulta que es espírita. O sea, no me acuerdo de si era espírita o ocultista, pero bueno, que andaba metido en el mejunje. Y fue dejar de verlo y me encontré fenomenal. O sea, es que no podía dormir por las noches, los 3 días que estuve viendo la serie. Y luego fue dejar de verlo, tomar conciencia. Oye, y se me pasó, ¿vale? Entonces, el origen influye. Luego el padre Eduardo quería hacer una aclaración, así que lo vemos. Al respecto de si hay algo específico. Y esto, por favor, os tiene que quedar muy claro a todos. El tema de las cosas específicas dentro de la liberación no existe. Dentro de la liberación sana, dentro de la que recomiendan los exorcistas. Un buen exorcista nunca te va a decir, haz esta oración para esto en concreto. No te lo va a decir. Porque el origen de lo que te está pasando, en el fondo da igual, excepto que sea un pecado no confesado o alguna actitud que todavía esté latente. Entonces, en el fondo, da igual que tú hayas quedado poseída por un maleficio, por una práctica esotérica, por un no sé qué, por una herida, no lo sé, da igual. El proceso de liberación es el mismo para todos, excepto, repito, el tema de que no se haya confesado el pecado. Entonces, sí, una de las causas que evita la liberación es o no haber confesado el pecado o no haberlo confesado bien o en totalidad. Entonces es muy importante tomar conciencia de que no vale decir he atentado contra tal mandamiento. No, de qué manera y cómo, ¿vale? Entonces es muy importante. Gustavo ha dejado ahí un teléfono para pasar a preguntas porque vamos, como él sabe que vamos a tener que rezar, pues es importante. 655-6168-65 más 34 delante para los que estéis fuera de España, más 34-655-6168-65, pero este es nuestro teléfono, ya no sé ni qué teléfono estoy diciendo. No, es el mío. Ah, vale, pues bueno, ha salido en YouTube, lo siento. No pasa nada. Vale, chicos, pues el padre quería hacer una aclaración. Padre, adelante. Jessica ha aludido a la condición de sacerdote de este autor, de las constelaciones familiares, y ha preguntado, o ha dado a entender que si él debería conocer la gravedad espiritual de estas constelaciones. Y la respuesta al menos debe ser sí, debería conocerlo. Pero es verdad que los sacerdotes o cualquier religioso, como también un laico, el demonio también se encarga de nublarnos la inteligencia espiritual, la inteligencia en la fe. Nosotros los clérigos, los sacerdotes, sobre todo, hacemos un juramento de fidelidad y de conservar la fe de la Iglesia, conocerla en profundidad, darla a conocer y defenderla. Y no separarnos ni una coma de la fe católica, aunque no se haya propuesto de forma definitiva. Lo hacemos cada vez
que nos dan un nuevo cargo, lo hacemos. Y antes de ordenar los sacerdotes, también. Entonces, ¿qué es lo que hace el demonio? Nos nubla la inteligencia de la fe. Nos nubla la inteligencia de la fe y no hay peor mal que la corrupción de los buenos. No hay peor mal que el que hace un bueno cuando se corrompe, que es este caso. Es este caso. Entonces, lo que ha dicho Catalina, hay que estar muy atento al origen de los productos que consumimos. De los productos que consumimos, al igual que lo hacemos con la comida, pues con la música, las doctrinas, las ideologías, los libros, porque no hay nada aséptico. Dice, no, es que esto no tiene ninguna repercusión espiritual. Turulú que te vi. Todo nos influye, ¿no? Entonces, estas doctrinas son muy peligrosas. Son muy peligrosas. Son muy peligrosas y son totalmente contrarias a la doctrina de la fe. Si vais al catecismo, buscáis el número 2117, y ahí claramente os dice por qué una constelación familiar, los medios, etcétera, etcétera, por qué son contrarios a la fe. No tendrás otros dioses fuera de ti. Eso nos pide el Señor. No tendrás otros dioses fuera de ti. Confiar en el Señor. Bueno, pues yo simplemente era el único comentario que quería realizar. Muchas gracias, padre, pero yo en la acotación que he hecho necesito acotar algo preciso, ¿vale? No os volváis locos porque el padre ha utilizado una expresión que es productos y luego nos llegan 50.000 mensajes diciendo, ¿puedo comprar en Amazon? ¿Puedo...? Vale, perdón. He utilizado productos, sí, mejor dicho. ¿Vale? Vale, gracias, hay que tener cuidado porque una amiga siempre me decía que había leído un libro, no me acuerdo de cuál, dice, ¿y no va a hablar sobre el pecado de tal? Y dice, sí, hoy también he comido plátano, teniendo en cuenta que a día de hoy hay tanta contaminación en tantos sitios que si nos podemos a mirar, es que este plátano fue recogido, pues nos podemos volver locos, ¿vale? Entonces intentemos ser sensatos en los orígenes que buscamos, ¿vale? Porque, o sea, nos llegan ese tipo de consultas y no queremos causar histeria colectiva en ese sentido, así que tenéis que estar tranquilos, no pasa absolutamente nada, solo que si vosotros detectáis, oye, mira, es que me he puesto esto, parece que me encuentro mal, bueno, pues uno lo revisa y ya está, pero sin entrar en histeria, oye, que está mal, pues uno se confiesa y no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? Muy importante. Voy a darle paso a Sandra, que siempre tiene cosas muy interesantes que decir y había levantado la mano, y con Sandra terminamos y ya pasamos a la oración, que es lo más importante. Gracias, Cata. Bueno, es que bajé la mano porque pues tú finalmente lo dijiste y es importante que cuando nos inviten a cualquier cosa, eso me lo enseñaron hace mucho rato, que nosotros siempre empecemos a discernir. Sí, si vemos que nos invitan a acupuntura, hacían la pregunta puntual de acupuntura, pues bueno, busquemos cuál es el origen de la acupuntura, quién fue el que fundó la acupuntura, qué religión practicaba, y ahí ya sabremos que no. Es como cuando hacemos una obra de caridad, que es lo que dice la iglesia, ¿no? Para que una obra de caridad sea perfecta, tiene que los orígenes, el dinero tiene que provenir de un buen origen, del trabajo de las personas y tiene que darse con amor, ¿verdad? Para que eso se pueda utilizar en una buena obra. Así será una obra de caridad perfecta. Pero si viene de un mal origen, pues no va a tener un buen final. Entonces básicamente era eso, Cata. Siempre mirar el origen para saber si eso va a tener un buen final. Si tiene un mal origen, mal final. Buen origen, buen final. Muchas gracias, Sandra. Como siempre hay palabras de sabiduría. Muy bien, pues chicos, vamos a pasar a la parte más importante, que es la oración. Como he cambiado de ordenador, necesito que sí hagamos un test de audio más largo de lo habitual. Entonces voy a poner la música. Vale, decidme si está muy alto, no decidme que sí, porque creo que es el mínimo. ¿Escucháis mi voz y me escucháis a mí? Sí. ¿Cómo va? Está bien. Vale, vamos a esperar un poco que cambie, porque hay veces que se sube un poco el volumen. Entonces voy a seguir hablando. ¿Se sigue escuchando bien? Se escucha ¿Vale? bien, Catalina, se escucha muy bien. Sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues ahora, entonces lo tenemos. Vamos a ver. Perfecto, pues vamos a hacer la oración de las Santas Llagas. Creo que hay algunas personas nuevas. Es una oración de tipo ignaciana en la que se os invita a utilizar la imaginación
Entonces, meteros dentro de la escena. Hay personas que les cuesta mucho la imaginación, entonces os invito a meditar sobre lo que voy narrando, pero lo ideal sería poder meternos en la escena, que es lo que nos invita Ignacio de Loyola, que ya no sé lo que es. San Ignacio de Loyola. Muy bien, invocamos al Espíritu Santo para que sea Él el que nos acompañe en esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús quiere que le acompañes y le muestres tu amor en sus últimos momentos en la cruz. Cuida sus llagas y Él sanará las tuyas. Durante la oración, de manera contemplativa, entraremos en contacto con el mismo Jesús durante su pasión y tendrás la oportunidad de abrazar, besar y sanar sus heridas. Él está en la cruz por nosotros. Demuéstrale tu agradecimiento con un gesto de amor. En este compartir con Él, te invitamos a que le entregues esa cruz que tanto te pesa. Tómate unos momentos para contarle a Jesús eso que te aflige. Repite en tu corazón: Dios uno y trino, misterio de amor, que habitas en los cielos y en mi corazón. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Ven, Espíritu Santo, te abro mi corazón, mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu y vida, para que actúes en ellos sin ningún tipo de restricción ni resistencia. Y suplico que me des tu luz, que deseo, anhelo y necesito. Ahora imagina a Jesús en la cruz delante de ti. Imagina que puedes estar ahí con Él y acompañarle en estos últimos momentos en la cruz. Retira la corona de espinas al Señor con todo el amor y la solemnidad que esto precisa. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Dale aliento en estos momentos por los que está pasando y demuéstrale tu amor. Retira el clavo de la mano izquierda. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Retira el clavo del pie izquierdo. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Retira el clavo del pie derecho. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Retira el clavo de la mano derecha. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Y finalmente, tomando conciencia que Jesucristo ha muerto por nosotros, besa,
limpia, sana. Venera la llaga del costado y agradece todo lo que ha hecho por ti. Repite en tu corazón: si yo amo así tus llagas, ¿cuánto más amarás tú las mías? Ahora, como si fueras el buen ladrón crucificado al lado del Señor, puedes pedirle perdón por todas las veces que le has fallado, por todas las veces que no le has puesto primero en tu vida. Después de esta reflexión, ora con fuerza diciendo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús te mira fijamente a los ojos y te susurra: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenéis que nacer de nuevo. Después de tu arrepentimiento, pasas a ser el discípulo amado. Te encuentras a los pies de la cruz. A tu nueva vida entrarás acompañado de alguien muy especial. A tu lado está la Virgen María. Jesús la mira y le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego te mira y te dice: ahí tienes a tu madre. Siente como la Virgen María te abraza. En esta segunda parte de la oración, permite que sea el Espíritu Santo el que te sane a ti y que Jesús y la Virgen María te acompañen en esta nueva vida. Imagina a Jesús resucitado frente a ti. Ahora eres tú el que lleva la corona de espinas y los clavos. Él se acerca y te mira a los ojos. Con humildad suplícale diciendo: Señor, si quieres, puedes quitarme la corona de espinas. Jesús, con todo su amor, la retira. Siente cómo se alivia el dolor que te generan tus pensamientos. Invoca al Espíritu Santo para que sane y transforme en amor todos esos pensamientos que te hacen daño y te alejan de Dios. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. La Virgen María toma tu mano y el Espíritu Santo te muestra ese recuerdo que te hace tanto daño. Espíritu Santo, tú que eres bálsamo, desciende sobre esta herida y sáname. Virgen María, cúbreme con tu manto. Arrópame, abrázame y ayúdame a superar este dolor, este pensamiento, este recuerdo.
que me acompaña una y otra vez. Ven, Espíritu Santo de amor, desciende fuertemente. Ven, bálsamo, sana todas y cada una de las heridas. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siente como Jesús te abraza, el Espíritu Santo te reconforta y la Virgen María te cubre con su manto. Observa el clavo que tienes en la mano izquierda. Este clavo representa las cargas y preocupaciones de la vida cotidiana, trabajo, dinero, estudios, todas las tensiones y ansiedades que estas áreas pueden traer. Quizás tengas heridas abiertas que necesitan ser sanadas, situaciones en las que necesitas que Jesús te sostenga. Este es el clavo que te genera esa llaga. Con humildad suplícale a Jesús diciendo: Señor, si quieres, puedes quitarme este clavo y sanar la llaga. Comparte con Él tu dolor y tus peticiones en este ámbito. La Virgen María toma tu mano y Jesús retira el clavo y sana la llaga con todo su amor. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siente como Jesús te abraza, el Espíritu Santo te reconforta y la Virgen María te cubre con su manto. Observa el clavo que tienes en el pie izquierdo. Simboliza las preocupaciones que tienes al respecto de tu salud, ya sea física, emocional o espiritual. Con humildad suplícale a Jesús diciendo: Señor, si quieres, puedes quitarme este clavo y sanar la llaga. Comparte con Él tu dolor y tus peticiones en este ámbito. La Virgen María toma tu pie y Jesús retira el clavo y sana la llaga con todo su amor. Ven, Espíritu Santo, y sana mi cuerpo, sáname de esta enfermedad. Ven, Espíritu Santo, y sana mi corazón. Ven, Espíritu Santo, y aparta de mí todo espíritu del mal. Ven, Espíritu Santo de Dios. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles.
aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siente como Jesús te abraza, el Espíritu Santo te reconforta y la Virgen María te cubre con su manto. Observa el clavo que tienes en el pie derecho. Este clavo simboliza todas las preocupaciones, duelos, pérdidas, heridas, rencores o faltas de perdón que puedan habitar en tu corazón con respecto a la familia y a todos tus seres amados. También representa los sentimientos de soledad, el peso de la frustración cuando las relaciones no han sido como esperabas, cuando no has podido desarrollar la vocación al matrimonio o la consagración que anhelabas, y las heridas profundas que han surgido de estas situaciones. Con humildad suplícale a Jesús diciendo: Señor, si quieres, puedes quitarme este clavo y sanar la llaga. Comparte con Él tu dolor y tus peticiones en este ámbito. La Virgen María toma tu pie. Jesús retira el clavo y sana la llaga con todo su amor. Espíritu Santo, ven y ayúdame a perdonar a los que me rodean y me han hecho daño. Espíritu Santo, ven y ayúdame a ver a los demás como tú les ves. Espíritu Santo, ven y ayúdame a perdonarme a mí mismo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siente como Jesús te abraza, el Espíritu Santo te reconforta y la Virgen María te cubre con su manto. Observa el clavo que tienes en la mano derecha. Este clavo simboliza los obstáculos y las preocupaciones que te encuentras a la hora de realizar acciones caritativas, servir a los demás o los impedimentos para desarrollar un apostolado o una misión para el Señor. Con humildad suplícale a Jesús diciendo: Señor, si quieres, puedes quitarme este clavo y sanar la llaga. Comparte con Él tu dolor y tus peticiones en este ámbito. La Virgen María toma tu mano y Jesús retira el clavo y sana la llaga con todo su amor. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Abba, Padre,
Para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siente como Jesús te abraza, el Espíritu Santo te reconforta y la Virgen María te cubre con su manto. Observa la llaga que tienes en el costado. Simboliza tu relación con el Señor. Pídele al Espíritu Santo que sane esta relación, que te dé más fuerza y convicción en tu fe y que te llene de la gracia y el amor de Dios. Siente como Jesús te abraza y pone su mano en tu costado para sanar esa llaga. Te susurra al oído: te esperaba. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven y lléname de tu amor, de tu paz, de tu esperanza. Ven, Espíritu Santo. Jesús, en ti confío. Abraza fuerte a Jesús. Siente su amor. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siente como Jesús te abraza, el Espíritu Santo te reconforta y la Virgen María te cubre con su manto. Observa ahora tu corazón y clama al Señor con esta oración. Espíritu Santo, si hay alguna herida abierta todavía, te ruego que la sanes. Y ahora, con tu corazón lleno de la gracia del Espíritu Santo, haz una oración de sanación por y para el mundo e ilumina con su luz a cuantos te rodean. Aquí puedes expresar una oración que salga desde lo más profundo de tu corazón y que no sea para ti, sino para la sociedad en general o para alguien que sabes que lo necesita. Puedes pedir paz, conversión. Señor, en el día de hoy te seguimos pidiendo por Jorge, por Diana, por Javi, el hijo de Gustavo, por mi madre para que recupere la vista, por la liberación de todos los poseídos, los vejados y los que por alguna causa tengan acción extraordinaria del maligno, por todos aquellos que están luchando pero se sienten desesperanzados, por la paz en el mundo y en nuestros corazones, por la conversión de aquellos que todavía no te conocen o te rechazan. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven. Gracias, Santísima Trinidad, por este momento de oración. Virgen María, acompáñame en el caminar de la vida y llévame siempre de la mano. Espíritu Santo, permanece en mí e ilumina siempre las oscuridades de mi ser. En tu nombre, Jesús, séllame con tu sangre preciosa y protégeme del mal
y del maligno. Padre, te entrego este corazón humilde para alabanza y gloria de tu nombre, por mi salvación y por la de todo el mundo. Amén. Y como hemos meditado una estación del Vía Crucis, vamos a orar por las intenciones del Papa y para poder alcanzar las indulgencias plenarias. El Señor preserve siempre al Papa de todo mal, le conceda vida y felicidad en la tierra y no lo deje caer en manos de sus enemigos. Virgen Santísima de la Revelación, que estás en la Trinidad Divina, dígnate, te rogamos, dirigirnos tu mirada misericordiosa y benigna. Oh María, tú eres nuestra gran abogada junto a Dios, que con esta tierra de pecado obtienes gracia y milagros para la conversión de los incrédulos y pecadores. Haz que obtengamos de tu Hijo Jesús la salvación del alma, la salud del cuerpo y las gracias que estamos necesitando. Concede a la Iglesia y a su jefe, el romano pontífice, la alegría de ver la conversión de los enemigos, la propagación del reino de Dios en la tierra, la unidad de los creyentes en Cristo, la paz de las naciones, para que podamos amarte y servirte en esta vida y merezcamos verte algún día y darte gracias eternamente en el cielo. Amén. Bueno, pues nada, chicos, chicas, me encantaría ver sobre todo si hay algún testimonio de sobre todo los que sois nuevos, alguien que no haya hecho nunca la oración y que bueno, pues a lo mejor pues quiera comentarnos algo, haya tenido alguna gracia especial o alguna dificultad. A ver, venga, vamos a ver quién se anima. Voy a permitiros que podáis abrir micro, así que si queréis abrir micro y cámara. Mientras tanto, Gus, me parece que hay algún mensajito, si quieres lo puedes leer, mientras la gente... Sí, mira, Rosa Camarena nos pregunta, dice, yo quiero saber si se tiene que estar todo el día rezando en oración o se puede parar durante unas horas. Al parecer ella cuando deja de rezar se siente mal. Bueno, tu vida puede ser oración si todo lo que haces se lo ofreces al Señor. Así que es conveniente, todo lo que se hace, estoy trabajando y te lo ofrezco, Señor, para tu gloria, para tu bien. Estoy comiendo y es gloria a ti, Señor, ¿no? Y constantemente ese ofrecimiento, es imposible estar rezando las 24 horas del día, pero de esa manera sí que es una oración, tu vida es una oración continua, sobre todo si todo lo haces para la gloria de Dios. Alguien nos dice que pide oración por la sanación y liberación de Marvin Riascos. Vale, las peticiones de oración, por favor, porque si no aquí nos volveríamos locos, se hacen siempre a través del grupo de WhatsApp Comunidad Movimiento Creo, que por favor si alguien lo puede poner ahí y si no lo enviaremos a los grupos generales, que es el sitio donde pues ahí todos oráis unos por otros y bueno, y rezamos por las intenciones. Jessica Moreno da las gracias al padre y a ti, Cata, y os da un fuerte abrazo. Había también una preguntita antes sobre la acupuntura, hizo bastante inciso, ¿no? En si la opinión de la Iglesia sobre la acupuntura, si tenía opinión la Iglesia o no, o la opinión nuestra sobre la acupuntura. La opinión nuestra es que no es... No, o sea que no es recomendable por los mismos motivos que he comentado antes de la medicina tradicional china. La Iglesia como tal no ha sacado, bueno, creo que igual hay un documento, no estoy segura, pero la Iglesia como tal no ha sacado, creo, nada de la acupuntura. De momento no hay nada. Hay del Reiki y de otras cosas, obispos que se han pronunciado, pero bueno, que sepáis que aunque no es una posición oficial, o sea, nosotros somos un movimiento, digamos, dentro de la Iglesia Católica y nuestro carisma es precisamente este, ¿no? O sea, no es... Entonces, bueno,
hay cierto respaldo de lo que decimos, ¿no? Por parte de la Iglesia. Estaría bien que Jess abriese el micrófono porque nos dice lo siguiente, dice, yo he vuelto al movimiento Creo. Dice, no, más bien Dios me trajo de vuelta al movimiento Creo. Gracias por aceptarme de nuevo. Genial, Jess. Pues nada, si nos quieres contar tu aventura, ahora mismo no caigo quién eres, pero bienvenida de vuelta. Hola, ¿me Hola, oyes? Jess. Hola, sí. Ay, lo que pasa es que tengo aquí a mi bebé, entonces va a estar haciendo mucho ruido, por eso no quería abrir micrófono, pero soy de México y bueno, pues entre que estuve en el movimiento Creo hace, o sea, este año, a principios de año y ahora, pues no, pasaron muchas cosas, me enojé mucho con Dios, o sea, yo estaba ya no quiero saber nada y así bien enojada y con la Virgen y todo. Y no sé, poco a poco, no sé, Dios fue, o sea, yo no me contenté, fue Dios quien se metió a mi corazón, la verdad, y realmente estaba esperando bastante este día. Antes sí me costaba un poquito más la oración de sanación, pero ahorita haz de cuenta que o sea, no yo, mi alma la necesitaba. Entonces, pues nada, estoy muy feliz y espero seguir por este camino y pedirle mucho a Dios que no me vuelva o sea, que yo no me vuelva a salir de todo esto. Pues nada, bienvenida Jessica. Jesús a través de sus llagas nos llama, así que no se puede decir no a ese llamado fuerte que nos hace. Muchas gracias, Jess. Me alegro que estés aquí. Gracias, bye. El padre Vivian, tiene el micro abierto. Espera, el padre tiene el micro abierto, no sé si quiere decir algo. No, yo a Jess, perdón, había abierto el micrófono sin querer. Yo sí me acuerdo de ti, Jess, así que yo sí me acuerdo de alguna vez haberte escuchado, así que me alegro muchísimo de volverte a tener con nosotros. Dios hace muy bien las cosas. Bienvenida de nuevo. Gracias, Padre, amén. Vale, Gus, vamos cerrando. Yo también me acuerdo de Jess y bueno, y para cerrar si quieres, Vivian Ivana nos pregunta lo siguiente, dice, ¿podemos escuchar música protestante que hable del Señor o es pecado? Gracias. No, sí, se puede escuchar. Sí. Siempre que, teniendo en cuenta que puede haber alguna canción que pueda no estar acorde al 100% con la doctrina, ¿no? Pero bueno, normalmente son alabanzas que se basan en salmos y suelen estar bien, ¿no, padre? Sí, lo que le había contestado por aquí por el chat a Vivian, que hay canciones muy bonitas de alabanza de origen protestante, que no es pecado escucharlas, ¿no? Nos eleva el corazón. Ni tampoco es malo, porque una Tampoco cosa es malo. Eso es, malo. tampoco es malo. Te dispone a alabar al Señor, utilizan mucho la palabra de Dios, los salmos, como ha dicho Catalina. No es malo. Bueno, perdón, o sea, ni es pecado ni es malo, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor hay alguna canción pues que puede contener algo así un poco tal, no sé, que puede a lo mejor, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero que no es malo, que lo escuches con tranquilidad. Sí. Finalmente hay una cosita que hay que responder que nos pregunta Marisa, ¿cómo hago para ingresar al grupo Creo? Bueno, si estás aquí, creo que tú ya debes estar en algún grupo de WhatsApp porque si no, no te hubiese llegado la información del Zoom. Entonces, a menos que alguien te haya pasado el enlace de Zoom y no estés en los grupos, si estás en el grupo de WhatsApp, tranquila que ya estás contabilizada en el registro como que perteneces aquí. Así que tranquila. Vale, No sé si pues quieres... dice que le envió el enlace a una amiga. Entonces, un segundo que te damos el teléfono del movimiento para que luego no haya confusión. ¿Alguien puede dar el teléfono del movimiento? Escribirlo ahí en el chat, por favor. Que yo no me lo sé. Estamos todos buscándolo, lo siento. No lo sabemos el teléfono. A ver. Más 34 661 58 78 65 más 34 661 58 78 65. Ahí está Analía respondiendo rápidamente. Muy bien, pues muchas gracias Analía, gracias a todos. Nos escribís un mensajito de WhatsApp y ahí ya os enviamos el enlace. Recordad que a todos los que contactéis necesitáis
rellenar el formulario, por favor. Si no rellenáis el formulario no os podemos dar de alta, lo digo para aquellos que los están viendo por YouTube. Vale, y ahora vamos a pasar ya a la fase final, que es la bendición de sacramentales. Recordamos, esto se hace de manera extraordinaria, solamente para personas que están enfermas y no pueden acudir a la iglesia de manera física o presencial, o personas que tienen muy lejos las iglesias, que se da, que hay veces, oye, mira, pues es que está lejísimos, tengo que ir 2 horas en tren. Bueno, pues para ellos es esto y solo vale en vivo, ¿vale? No vale luego escuchar la grabación y no. Entonces es una cosa excepcional que se hace para momentos de dificultad. Así que nada, padre, adelante. Cata, ¿detiene la grabación? Sí, bueno, es que luego nos va a dar la bendición final. Vale. Sí, le dejamos, no pasa nada, pero no sirve, ¿vale? Pero luego la bendición final del padre sí sirve. Vale, pues ahora, venga, vamos adelante. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te suplicamos, Señor, que desciendas tu Espíritu Santo sobre esta criatura tuya, agua, para que en virtud de tu santo nombre quede bendecida y santificada, y tus fieles a través del consumo y asperge de este agua queden fortalecidos y liberados contra toda asechanza del demonio, y huyan ante esta agua todo espíritu maléfico, todo espíritu de maldición, de peste y de enfermedad. Te suplicamos, Señor, que descienda tu Espíritu Santo sobre esta criatura tuya, Sal, para que en virtud de tu santo nombre quede bendecida y santificada, y a través de su uso, en comunión también junto con el agua, tus fieles sean liberados de toda asechanza del demonio, y huyan en contacto de la sal todo espíritu maléfico, todo espíritu de maldición, de peste y de enfermedad. Te suplicamos, Señor, que desciendas tu Espíritu Santo sobre esta criatura tuya, aceite de oliva, preparada para diversas unciones, para que en virtud de tu santo nombre quede bendecida y santificada, y tus fieles por el uso de este aceite de oliva santificado en virtud de tu santo nombre, sean protegidos y liberados de toda asechanza del demonio, y huyan ante el contacto y olor de este aceite bendito todo espíritu maléfico, todo espíritu de maldición, de peste y de enfermedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y la bendición final. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, chicos, chicas. Nos vemos el martes que viene. Estoy súper feliz de haberos tenido aquí con nosotros. Gracias de todo corazón. El martes que viene, más y mejor. Besos a todos. Os quiero mucho. Adiós, María Eulalia, Carmen, Marcela, Vivian, Soma. Adiós. Adiós, Gus. Adiós, Gustavo. Adiós, Soma, Marcela. Adiós, Mercedes, siempre fiel ahí, Mercedes, mira que lleva años. Adiós, Muchísimas Gisela, gracias. me alegro estés mejor. Adiós, María de los Ángeles. Ya el martes que viene nos darás testimonio, Gisela, de cómo vas. Adiós, Sonia. Gracias a ti, Concepción, gracias a Dios, gracias a todos. Os queremos muchísimo, que Dios os bendiga. Rezad por nosotros, que lo necesitamos mucho, mucho. No sabéis cuánto necesitamos las oraciones. Por favor. Nosotros rezamos por vosotros también. Chao, Adiós. Adiós. Adiós, Vivi. Chao, chao. Sin la reunión. Sin la reunión no es lo mismo. ¿Perdón? Te digo que el martes no es martes si no nos conectamos a la reunión. Algo nos falta. Amén. Muchas gracias, Vivi. Así es, gracias, Vivi. Pues ahora, chicos, chicas, voy a ir cerrando la sala. Gracias Adiós de a todos, todo yo también cierro. Adiós. A todos los que tengáis dudas, al teléfono del movimiento, ¿vale? Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Cierro la sala. Bendiciones. Chao, chao.